Salomo Durut Behamegi. Kullu am wa antum bikhair, inshallah. Saludos a todos. Nuevamente les deseamos muy felicidades en esta fiesta del Eidul Gadir. Hoy vamos a hablar un poco de eso y de la conexión del Eidul Gadir, la festividad más importante de la tradición islámica, en especial para los seguidores del Imam Ali, es decir, los chiitas, y su vínculo de esta fiesta tanto con investigadores y científicos de Occidente, la tradición hebrea y la cultura y la literatura persa. En primer lugar, vamos a discutir brevemente qué se festeja el día de Gadir. Gadir Hom es una zona de la península arábica donde se produjo un evento histórico, y sobre esto haremos gran hincapié de que es un evento histórico, donde hay diversas fuentes, tanto fuentes de la tradición chiita como fuentes de la tradición sunnita dentro del mundo islámico, que dan nota, brindan documentación, que brindan fundamento a que este evento histórico ocurrió tal cual se festeja tradicionalmente por los chiitas de todo el mundo. Es un cruce de caminos que existe hasta el día de hoy, la zona de Gadir Hom, donde el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su bendita y purificada familia, reunió a toda la comunidad, tanto hombres y mujeres, y se produjo nada más y nada menos que la completitud, la perfección, el punto final del Sagrado Corán, es decir, la última revelación por parte de Dios, el último versículo del Sagrado Corán se dio ahí, en Gadir Hom, donde nada más y nada menos hubo un evento en particular donde el santo profeta presentó al Imam Ali, a su yerno y primo, frente a toda la comunidad, y por orden de Dios le presentó como su sucesor y albacea. Levantó su mano, el profeta Muhammad levantó la mano del Imam Ali de forma en que todos puedan verlos. Con las monturas se armaron como una pequeña elevación, un pequeño escenario, y allí, por orden de Dios, le presentó al Imam Ali como su sucesor y albacea. En ese momento se reveló el último versículo del Sagrado Corán, que dice: ciertamente hoy he perfeccionado vuestra religión y me complace el Islam. Es decir, después de haber sido presentado el Imam Ali ante la comunidad como su sucesor y albacea, es que se termina la revelación del Sagrado Corán. Después de ahí, el Corán, la misión profética, termina sellada. No hay más revelación, no hay más Corán, y se presenta justamente al Imam Ali como su albacea, como su sucesor. Es decir, el Imam Ali es el epítome del Islam, la máxima expresión, el arquetipo, lo que quien Dios eligió como su sucesor. Ahora bien, para poder darle más sentido a esta festividad, para darle más profundidad al hecho, tenemos ciertos antecedentes y ciertas ópticas que, siendo subjetivas, nos abrevan a una conclusión objetiva. Dice el sagrado profeta sobre Imam Ali: ciertamente, Ali, tú eres como Aarón y yo soy como Moisés, a diferencia de que tú no eres profeta. ¿Qué quiso decir el profeta Muhammad con esto? Nos recuerda a la época donde Moisés se retira de su comunidad y deja como su suplente, como su albacea, como su vicerregente, como su walí en términos árabes, a Aarón. Y es en ese momento donde un samaritano trae
un animal para que termine siendo adorado y la comunidad hebrea, la comunidad de Moisés, salga del monoteísmo para volver a la idolatría, excepto algunos pocos que quedaron en el cordel, en la línea, en la guía del Imam Alí. La gran mayoría, en ausencia de Moisés, volvieron a la ignorancia. En cambio, unos pocos continuaron con la guía de Moisés, justamente a través de su hermano Aarón. Su hermano espiritual, por supuesto, y que también esta misma línea, esta misma idea del hermanazgo, de la hermandad espiritual, existe en la tradición islámica. Dicho sea de paso, justamente el profeta del pueblo de Israel, del pueblo de los hebreos, el más nombrado es justamente en el Sagrado Corán Moisés. Y tiene justamente mucho que ver con esto. Más aún si entendemos de que justamente toma Muhammad como a Ali y a Moisés y Aarón, estas dos historias, como ejemplo para justamente sostener su historia profética. O casualidad, justamente se termina la revelación coránica y con ella toda la revelación por parte de Dios a la humanidad, cuando es anunciado a Ali como su sucesor, y que justamente pasó lo mismo. Excepto 12 compañeros del sagrado profeta, que fueron aquellos que mantuvieron su fe en el Imam Alí, el resto, la mayoría, volvió a la época de la ignorancia, porque justamente como se han elegido los otros califas fue como se elegían a los líderes tribales de la época preislámica. Como así también en el caso de los omeyas también comenzó a funcionar la cuestión del califato hereditario, algo que nunca se planteó desde la revelación islámica. Por esto, a través de la tradición hebrea es como podemos comprender mejor esta festividad y esta cuestión tan importante para el mundo islámico. Segundo punto, cabe destacar cómo han habido distintos científicos, investigadores, sabios de el occidente, por así decirlo, que también han abrevado a esta conclusión de que el sucesor y el basea, el vicerregente del profeta Muhammad es el Imam Alí. Sobre esto ha hablado mucho, ha escrito mucho Henry Corbin, el francés Henry Corbin, quien se dedicó a los estudios islámicos, quien fue a Irán, quien estudió con nada más y nada menos que el Allama Tabatabai, uno de los grandes sabios de la historia del mundo islámico, y que justamente él sostenía la idea de que gracias al imamato, a la institución divina del imamato, gracias a la imamología de los chiitas, es como el vínculo entre el orden celestial y el orden terrenal continuaba vigente, dado que el imamato es una institución perenne, es la institución, es decir, Alí y los otros 11 imames son los que están capacitados, los que están facultados, los que tienen no solamente el conocimiento, sino la anuencia divina para poder interpretar el Corán y enseñarlo, que el vínculo entre el orden celeste, el orden celestial, entre Dios y su creación continúa vigente mediante justamente la observancia, la guía que estos 12 imames tienen. Recordemos que en el caso de los chiitas duodecimanos creen ellos en la presencia física y también espiritual del imam oculto, el imam Mahdi, el 12º imam, que continúa viviendo en este mundo y que los creyentes, los píos, pueden vincularse a él de forma espiritual, incluso algunos destacados, por supuesto, y que esto no lo manifiestan, pueden incluso hasta tener un contacto físico con él, estar en su presencia, incluso muchos son visitados de forma
anónima. Esto es la creencia de los chiitas de que está lo que se llama el Baqiyatullah, el remanente divino en este mundo, entendiéndose siempre el imam como una manifestación de lo divino y nunca una encarnación divina, que eso no es propio ni del Islam ni de la vía del shiismo. Esto es una línea que hay que dividirla y dejarla en clara de que bueno, no es lo mismo una cosa que otra. Henry Corbin sostenía esta idea y que nosotros la juzgamos de bastante cierta, porque este vínculo a través del imamato y el correcto entendimiento que es la imamología ortodoxa, es como uno puede vincularse con la trascendencia y comprender mejor el Sagrado Corán. Sin la institución del imamato, sin una interpretación facultada del Sagrado Corán, es que cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de locura puede ser justificada mediante la lectura subjetiva de un texto como puede ser el Corán. Lamentablemente hemos visto a lo largo de este siglo XXI muchísimos, pero muchísimos grupos criminales como pueden ser ISIS, Talibán, Al-Qaeda y etcétera, que han justamente desde su lectura subjetiva desprovista del Imam Ali, desprovista del imamato, desprovista de la imamología, que han fundamentado sus crímenes muy lamentablemente en el Sagrado Corán. Dice un canto popular persa que Qur'an bi Ali Samarash ebn Moljamast. El Corán sin Ali tiene como producto, tiene como fruto a Ebn Moljam, que justamente Ebn Moljam fue quien asesinó salvajemente con un golpe de espada envenenada al Imam Ali mientras él rezaba. Es decir, esta paradoja entre lo que puede generar el Corán y el Islam sin el Imam Ali y lo que puede generar el Imam Ali por sí solo como guardián de la revelación profética de tradición islámica. Continuando por esta vía, cabe destacar también nada más y nada menos que al grandioso, al ínclito hombre de letras del mundo germano hablante, del mundo germano parlante, de esa gran nación que es Alemania. Estamos hablando de Goethe, quien escribió largo y tendido, quien tiene una obra literaria enorme, y en esa obra literaria tiene nada más y nada menos que el Diván de Oriente y Occidente, donde justamente el formato en el cual era elegido hablar, elegido escribir, justamente es imitación, es inspiración de la literatura persa. Justamente en ese Diván de Oriente y Occidente tiene nada más y nada menos que unos versos dedicados de loas a Fátima Zahra, la esposa del Imam Ali, la hija del santo profeta Muhammad, que dice así: Kommt Fatima dann, die Holde, Tochter Gattin sonder Fälle, Englisch allerreinste Seele, in den Leib von Honigolde. Le dejamos como tarea, por supuesto, a todos ustedes poder averiguar qué dice este verso de Oriente y Occidente de Goethe. Pero es muy interesante esto, como Goethe ha profundizado en su estudio de la tradición islámica, de la literatura árabe, de la literatura persa, y que hace muy poco, en el año 2020, se ha encontrado en su casa un manuscrito de cuando Goethe estaba estudiando árabe, estaba estudiando la tradición islámica, donde escribió con su puño y letra Ali Waliyullah. Ali es el vicerregente de Dios. Muy, pero muy interesante. En la miniatura de este video, también lo vamos a dejar acá abajo como enlace, van a poder ver ese manuscrito que realmente está muy lindo para poder imprimirlo, encuadrarlo y vincular de cómo la literatura
La literatura de Occidente también ha abrevado la literatura persa, la tradición islámica, y nada más y nada menos que en el Imam Ali. Se lo vamos a dejar para que lo vean. Hay una, hay una empresa iraní que se llama Fotros Media que bueno, lo está vendiendo en Irán, así que realmente es muy, muy, pero muy lindo. También podemos citar a otro filólogo alemán que se dedicó a los estudios de Bizancio, que se dedicó a los estudios árabes, a la filología árabe, la filología semítica, que es Raisk. Raisk escribió de puño y letra también, como estamos hablando del año 1700. Estamos hablando digamos, los primeros estudios lingüísticos que se dieron en el entorno de Occidente sobre Oriente, y una de las cosas que dijo fue que justamente el más indicado para suceder al profeta Muhammad, sin duda alguna, fue el Imam Ali, y no aquella asamblea que luego se dio, que justamente es la que terminó llegando al poder, la asamblea de Saqifa. Voy a leer su sentencia en alemán, su escrito en alemán. Su sentencia es un anglicismo, no sepan disculparlo, les pido disculpas. Sus oraciones en alemán acerca de lo que acabo de decir recién, de que el Imam Ali era la persona que le correspondía la sucesión de la comunidad del profeta Muhammad y no la asamblea que le siguió después. Sieht in Ali den berufenen Nachfolger des Propheten, der durch die Ränke eines Wahlkollegiums fast 24 Jahre lang sein Erbrecht gebracht wird. Muy bien, esto también lo ha dicho Raisk, nada más y nada menos. Continuamos con una cuestión importantísima también, que es la literatura persa, la cultura persa acerca del Ghadir Khumm. ¿Qué se nos dice? En primer lugar, si hay un vínculo, si hay una idea, si hay una tradición que aúna, que reúne a los iranios, y también se podría decir a todos los pueblos indoeuropeos, es nada más y nada menos que el Eid Nowruz, la fiesta de Nowruz. Y elocuentemente, el día de Ghadir fue también el día de Nowruz. Coincidió. Recordemos que el día de Ghadir se calcula mediante al calendario lunar, que va cambiando respecto al calendario solar, y el Eid de Nowruz, la fiesta de Nowruz, la fiesta de la primavera, la fiesta del Año Nuevo Persa, se calcula mediante el alfabeto solar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios estableció que ese mismo día, cuando fue el evento de Ghadir Khumm, sea también un día de Nowruz. Y esto coincide porque justamente comenzaba la primavera en ese momento. Las narraciones hablan de que hacía efectivamente calor en ese momento, e incluso tenemos una narración del imam Jafar Sadiq, el sexto imam, un siglo después del profeta Muhammad, que dijo que el día de Ghadir fue un día de Nowruz. El día de Nowruz en la tradición islámica es el día en que los rayos del sol tocaron por primera vez la faz de la tierra. Dice también el imam Jafar Sadiq que los persas conservaron el Nowruz mientras los árabes lo perdieron, porque el Nowruz existía en las culturas levantinas, semíticas, previas al Islam. Dicho sea de paso, en la República Árabe Siria existe en el calendario sirio la festividad de Nairuz, como la llegada de la primavera. Entonces el imán Jafar Sadiq hacía referencia justamente a esta tradición que es universal y que es insignia
de los pueblos iranios. Y que además, cuando se estableció por Omar Khayyam el calendario Jalali, que es el calendario más exacto de la humanidad hasta el día de hoy, se ha podido constatar y calcular de que exactamente el día de Ghadir Hom, que data la historia, fue un día de Nowruz. Y así es como esta nueva era, porque termina la era del imamato, termina la era de la profecía, se completa la profecía, la revelación, y comienza la era del imamato justamente en ese signo elocuente que es el equinoccio, que es justamente cuando cambia en este mundo una etapa a la otra, una temporada a la otra, es que Dios eligió que coincidan el Eid del Gadir y el Eid Nowruz para que la gente aprenda que la elocuencia divina está en todos lados y en todas tradiciones. Muy bien, nos falta por último comentar cómo las distintas estrellas de la literatura persa, sean sunitas o chiitas, abrevaron al imamato de Ali e incluso también al Eid el Gadir, al día de Gadir. Tengo aquí anotadas una serie de versos de los grandes de la literatura persa que los voy a leer con ustedes ahora. Y esto es muy interesante porque, bueno, justamente muchos de las estrellas de la literatura persa han sido, al menos nominalmente, sunitas, seguidores de la escuela sunnita, aunque en esos momentos no era muy claro la diferencia de una vía frente a la otra, ¿no? Una del shiismo, del sunnismo, los mazhab, los mazaheb, como dicen en árabe, eran un poco difusos. No obstante, también es bueno señalar que todos estos sabios, que no solamente son genios de literatura, sino también gente sabia, apuntan a el Imam Ali y al día de Gadir. Empezamos con Rudaki, nada más y nada menos, un padre de la literatura persa nueva, de este más de un milenio que tenemos de esta lengua persa, de esta literatura persa. Rudaki, año 900, dice así: Casi ro que boyad bedel mehre heidar, shabad sorgruh bedogiti beh obar. Aquel que tenga en su corazón amor por Haidar, que justamente es uno de los nombres del Imam Ali, será de rostro rojo en los dos mundos y será afortunado. De rostro rojo, Sorgruh significa la persona afortunada, el bienaventurado. Dice Ferdowsi en su Shohnameh, en la primer parte del Shohnameh, muy pero muy importante, año 1000 y pico, justamente obra insignia de la literatura persa. Agar cheshm dori bedigar saroy, benaz de navío ali gir joy. Si estás viendo a la próxima morada, encuentra lugar junto al profeta y Ali. Manam bandeye ahle beite nabi, setoyandeye jo kopoye vasi. Yo también soy siervo de la gente de la casa del Ahle Beit del profeta. Hago loas al polvo de los pies del wasi, vasi en la pronunciación persa, es decir, vasi es el albacea, justamente el Imam Ali. Bar-in zodam o ham bar-in bogzoram, cheron don, quejo que peye heidaram. Por esto nací y por esto he de morir. Sabed, pues, que soy el polvo de los pies de Haidar. Haidar, otro de los nombres del Imam Ali, alayhi salam. Dice At-Tor Nishaburi en su Elohinomé, una de las grandes obras de Attar de Nishabur.
autor del Coloquio de las Aves. Semashreq to bemagreb agar emomast, amir al mu'minin heidar tamomast. Desde el oriente hasta el occidente, de haber algún imán, es Amir al-Mu'minin, el príncipe de los creyentes, Heidar, y suficiente. Dice Maulana Rumi, cuyo mausoleo está nada más y nada menos que en Konya, donde estaba el Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano y hoy la República de Turquía, uno de los grandes centros del sunnismo. Dice así Rumi: Sein sabab peigambare ba ejtehad namehad van Ali Maula nahad. Así fue como este profeta sabio puso su nombre junto al de Ali, Maula. Gov har kuro manam Maula vadu Maula vodust ebne ameman Ali Maulaye ust. Dijo: todo aquel que me considere su íntimo, su amigo y señor, que a mi primo también le considere tal. Justamente esto es una referencia, sin lugar a dudas, una referencia exacta en persa de la frase icónica del día de Gadir, donde el profeta dijo: Man kuntu maulahu fa aliyu maulahu. De quien yo sea su señor, este es Ali su señor. Dijo Saadi, otro grande de la literatura persa de la ciudad de Shiraz: Beon rusi que vahi omad naviro que aspolone ostor soh membar. De aquel día que vino la revelación, Vahi, al profeta, que de las monturas de los camellos armaron un púlpito, un membar, que badas Mustafa dar kolle olam nabod foseltar o bestar seheidar, que después de Mustafa, otro de los nombres del profeta, en todo el mundo no hay mejor ni más grande que Heidar, Ali. Y por último, Hafez, también de Shiraz, gnóstico y poeta persa. Se dice a sí mismo, es un mensaje que se da a sí mismo. Hazrat Hafez: Hafez agar qadam zani dar rah khandon besidq badraqi rohat shabad hamad shahney najaf. Hafez, si eres sinceramente seguidor de la gente de la casa, de la familia, o sea, Jondón, la familia, o sea, la familia del profeta, será tu compañero por siempre Shahneye Najaf, el rey de Najaf, es decir, el Imam Ali, Najaf al-Ashraf, donde mora el mausoleo del Imam Ali. Sin más, les agradecemos por seguirnos. Será un placer continuar con ustedes. Si Dios quiere, tendremos nuevos videos. Este sábado sin falta otro, hablando de una comparativa entre el persa y el árabe. Gracias por seguirnos. No olviden de dejar sus comentarios, sus me gusta y compartir con sus amigos y todos sus contactos estos videos. Ojalá que sea de su agrado. Khayli Mamnun, Khoda Negahdar.